Bienvenidos, bienvenidas al curso virtual de capacitación en seguridad de alimentos. Los conceptos que vamos a desarrollar son los que exige el Código Alimentario Argentino y son los que ustedes deben conocer para obtener así el carnet que los va a habilitar para trabajar como manipuladores de alimentos. En los 3 módulos que conforman este curso van a encontrar la información básica en materia de seguridad alimentaria, y el fin es que tengan herramientas para ofrecer a los consumidores alimentos que no los enfermen. Los objetivos del curso para manipuladores de alimentos son comprender el rol del manipulador y su importancia al desarrollar su trabajo dentro de la cadena agroalimentaria, conocer las principales enfermedades transmitidas por alimentos, los factores determinantes y las medidas para prevenirlas. Conocer también las recomendaciones y cuidados necesarios para que los alimentos sean seguros. ¿Quién es un manipulador de alimentos? Según el Código Alimentario Argentino, es toda persona que realice actividades por lo cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y o enajenen alimentos o sus materias primas. Esto es lo que dice el artículo 21 del Código Alimentario Argentino y continúa diciendo que debe estar provisto todo manipulador de alimentos de un carnet de manipulador de alimentos expedido por la autoridad sanitaria competente con validez en todo el territorio nacional. El Código Alimentario Argentino es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Fue puesto en vigencia por la Ley 18.284, reglamentada por el Decreto 2126 del año 1971. Se trata de un reglamento técnico que establece las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y los productos que caen en su órbita. Es un conjunto de disposiciones en constante modificación y tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población y la buena fe en las transacciones comerciales. Nuestro código alimentario, así como los del resto de los países del mundo, tienen como punto de referencia el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es una compilación de todas las normas, directrices y recomendaciones en materia de alimentos realizados por organismos internacionales como son la Organización Mundial de la Salud y la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La correcta manipulación de los alimentos es el aspecto clave para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, que a partir de ahora las vamos a llamar ETA. Nos propusimos como objetivo que el manipulador comprenda la importancia de su rol. Manipular alimentos es algo que todos realizamos a diario, no importa si estás en un establecimiento gastronómico o en una industria o en la casa. Si manipulas alimentos, sos responsable por la salud de todos quienes consumirán esos alimentos. Vamos a comenzar con el módulo 1 y el tema del módulo 1 es Introducción a la contaminación de los alimentos. ¿Qué es un alimento? Según el Código Alimentario Argentino, son sustancias o mezclas de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aportan a su organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos. Incluye además las sustancias o mezcla de sustancias que se ingieren por hábitos, costumbres, tengan o no valor nutritivo. ¿Cuáles son los nutrientes que conforman un alimento? Los hidratos de carbono, que son la fuente de energía para el crecimiento y mantenimiento del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, que es el azúcar común, y el almidón.
Las proteínas, que son de mucha importancia, su función principal es formar estructuras como los tejidos. Las proteínas del huevo, de la carne, de la leche, son de alto valor nutritivo. Los lípidos o las grasas proporcionan energía, aportan una reserva de energía, aunque también cumplen funciones de estructura, como por ejemplo grasas y aceites. Las vitaminas y los minerales son necesarios en pequeñas cantidades, son nutrientes esenciales, el organismo no los fabrica y son indispensables para el mantenimiento de los procesos del cuerpo. El agua cumple una función fundamental en el mantenimiento de la salud. Recordemos que 2/3 de nuestro cuerpo es agua. Según su condición, el Código Alimentario Argentino, en su artículo 6, define: alimento genuino es el que responde a la legislación vigente, o sea que responde a las especificaciones, no contiene sustancias no autorizadas y el rótulo es el que corresponde. Un alimento adulterado es el que ha sido privado parcial o totalmente de sus elementos útiles. Por ejemplo, un aceite rotulado como de oliva, al que se lo ha mezclado con otro de menos valor. Alimento alterado es el que por causas naturales, físicas, químicas, biológicas o provenientes de tratamientos inadecuados, ha sufrido un deterioro en sus características organolépticas y de valor nutritivo, que lo hacen inepto para el consumo humano. Hay alimentos que se deterioran más fácilmente que otros, aunque no sean riesgosos para la salud, no son aptos para el consumo. Alimento contaminado es el que contiene organismos vivos o microorganismos riesgosos para la salud, sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal. Un alimento contaminado es aquel que, por ejemplo, se ha contaminado con una bacteria patógena. Bacteria patógena es aquella que produce ETA, que produce enfermedad y, por lo tanto, es riesgoso para la salud. Un alimento falsificado es el que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido no por marca registrada, y se denomine como este sin serlo, o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y o declarada. Por lo tanto, su naturaleza o composición no corresponde al de su etiqueta. Hay varias propiedades a tener en cuenta cuando hablamos de la calidad de un producto. Las características organolépticas, el color, el sabor, el olor, la textura, el aspecto nutricional, el aspecto comercial, que corresponde al envasado, el etiquetado, y la inocuidad. La inocuidad forma parte de la calidad de un alimento. El alimento debe ser genuino y debe ser seguro. Esa inocuidad debe cumplirse a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, lo que llamamos de la granja a la mesa. Comienza con la producción primaria, la producción agrícola, ganadera y pesquera. Pasamos a la industria a través de la preparación, fabricación y transformación, envasado, la comercialización o venta, con el transporte, la manipulación y la distribución, y a los consumidores a través de la venta, el consumo en el hogar o en los servicios de comida. Un alimento es inocuo cuando no produce daño o lesión al consumidor. Hacia un lado y otro de la pantalla vemos alimentos que aparentemente uno es inocuo y el otro no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las características organolépticas de un alimento no nos aseguran la inocuidad del mismo. La Organización Mundial de la Salud estableció 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Son 5 recomendaciones muy sencillas que tienen por objetivo la seguridad de los alimentos. ¿Cuáles son ellas? Usar agua y materias primas seguras, conservar la higiene, no mezclar alimentos crudos y cocidos,
cocinar los alimentos completamente y mantener los alimentos a temperaturas seguras. La Organización Mundial de la Salud elaboró el siguiente video con el propósito de explicar al público en general las medidas básicas para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí les dejamos el enlace para verlo. La salud del manipulador es importante cuando hablamos de contaminación de alimentos. Un manipulador enfermo, con diarrea, resfrío o fiebre, no puede estar en contacto con alimentos. Por eso es muy importante el control de su salud. Por ejemplo, un manipulador enfermo no se lava las manos, manipula los alimentos, contamina los alimentos y la persona que consume ese alimento se va a enfermar. La Organización Mundial de la Salud habla de seguridad alimentaria como la ausencia de peligros asociados a los productos alimentarios susceptibles de comprometer la salud de los consumidores. ¿Qué son los peligros en los alimentos? Vamos a clasificar a los peligros en biológicos, físicos y químicos. Vamos a comenzar por los peligros biológicos. Los peligros biológicos son las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Acá vemos imágenes, la imagen 1 de una bacteria, un bacilo, la imagen 2 es un hongo llamado Penicillium por su forma de pincel, la imagen 3 es un virus y la imagen 4 el parásito que produce la triquinosis, se llama Trichinella spiralis. Son imágenes tomadas con microscopios electrónicos. Ejemplos de peligros químicos: plaguicidas, insecticidas, micotoxinas, que son toxinas, o sea, sustancias tóxicas, que se originan en los cereales, como por ejemplo el maíz, metales pesados, plomo, cromo, mercurio, que pueden estar presentes en los alimentos, como por ejemplo en los pescados o en el agua, hidrocarburos policíclicos aromáticos, presentes en algunos alimentos ahumados, en los cuales el proceso de ahumado no ha sido elaborado o llevado a cabo con las maderas correspondientes, y el mal uso de aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios son sustancias que se utilizan en muy pequeña cantidad y cumplen ciertas funciones como texturizantes, conservantes, colorantes, antioxidantes, etc. Y por último, los peligros físicos. Vidrio, que es el más común, se debe utilizar protección antiestallido en las luminarias, en los establecimientos elaboradores. Esponjas de acero que están prohibidas utilizarlas en las cocinas, aros, colgantes, anillos. El manipulador no debe utilizar este tipo de accesorios, botones, colillas de cigarrillos, etc. Un microorganismo como una bacteria patógena puede contaminar un alimento y producir en una persona una enfermedad transmitida por alimentos, una ETA, que puede ser peligrosa. Hay personas que son más sensibles a enfermarse y constituyen lo que llamamos grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo pertenecen a las mujeres embarazadas, los bebés, niños, los adultos mayores y los enfermos. ¿Cómo llegan los microorganismos a los alimentos? Al hablar, toser, estornudar, a través de las manos sucias. El lavado de manos es muy importante en el manipulador. A través de la tierra, el polvo, a través del agua y a través de las plagas. Vamos a hablar ahora de las bacterias. Las bacterias producen más del 70% de las enfermedades transmitidas por alimentos. Y pueden ser alteradoras cuando modifican las características del alimento, pero no enferman a las personas.
Pueden ser saprófitas o banales cuando constituyen la flora banal del alimento, o sea que están en general presentes en el alimento. Pueden ser beneficiosas cuando son utilizadas en la industria, por ejemplo, para la elaboración del yogur, se utilizan los lactobacillus. Y pueden ser patógenas si producen enfermedades. Justamente las que nos preocupan en seguridad alimentaria son las bacterias patógenas. Las bacterias son organismos unicelulares, están compuestos por una sola célula y no son visibles a simple vista. Necesitamos un microscopio para poder observarlas. Algunas producen sustancias perjudiciales que se llaman toxinas. Algunas también producen estructuras de protección que son las esporas. Las esporas aseguran la supervivencia de las bacterias en condiciones desfavorables y se activan, o sea, se recompone la bacteria cuando tiene condiciones favorables, como por ejemplo condiciones favorables de agua, de temperatura y de nutrientes. Vamos a ver los factores que afectan el crecimiento bacteriano. El agua disponible, la temperatura, la acidez, los nutrientes y la presencia o no de oxígeno. Una sola bacteria puede llegar a producir 16 millones de bacterias en solo 8 horas si las condiciones son las favorables. El agua disponible o la actividad del agua es el agua libre que poseen los alimentos para el desarrollo de los microorganismos. Alimentos ricos en azúcares y en sal presentan poca agua disponible, ya que el azúcar y la sal tienden a atraer las moléculas de agua. Alimentos como las mermeladas y el jamón crudo son alimentos más seguros. Pero alimentos como las carnes, los lácteos, tienen mucha agua disponible, por lo tanto es fácil que en ellos se desarrollen las bacterias. La temperatura es un factor muy importante. Entre 5 y 60 grados centígrados encontramos la zona de peligro. Es el rango de temperaturas donde se multiplican más las bacterias y la temperatura de máxima multiplicación es la de 37 grados. Entre 0 y 5 grados es la zona de refrigeración, son las temperaturas de refrigeración, se lo llama zona de latencia. Las bacterias se multiplican muy lentamente. Más allá de los 60 grados, entre 60 y 100 grados, encontramos la zona de muerte, que corresponde a la zona de cocción, la zona en que podemos eliminar o matar las bacterias. Los alimentos de alto riesgo solo deben permanecer en la zona de peligro, o sea, entre 5 y 60 grados, el tiempo estrictamente necesario y ese tiempo corresponde a no más de 2 horas. ¿Por qué? Porque si no, la multiplicación de bacterias va a ser tal que el alimento puede enfermar. El pH es una forma de medir la acidez o la alcalinidad de una sustancia, y la mayoría de los microorganismos no se reproducen en condiciones muy ácidas o muy alcalinas, y es por eso que se le agrega jugo de limón o vinagre a algunos alimentos. Los alimentos con más nutrientes hacen que los microorganismos se reproduzcan más, porque los microorganismos, como todos los seres vivos, necesitan alimentarse. Alimentos como la carne, los huevos, la leche, son alimentos de alto contenido de nutrientes. La harina, la sal y los alimentos farináceos son alimentos de bajo contenido de nutrientes. Hay bacterias que pueden crecer en presencia de oxígeno y se las llama bacterias aerobias. Hay otras que crecen en ausencia de oxígeno, son las bacterias anaerobias.
En la pantalla vemos una imagen de conservas, enlatados, y justamente estas bacterias anaerobias crecen en este tipo de alimentos. Este conjunto de factores es lo que se lo llama tecnología de las barreras. Son barreras que utiliza la industria para mejorar la seguridad de los alimentos. Continuamos con los peligros biológicos y veamos ahora los hongos. Los mohos son hongos filamentosos, pequeños, que crecen en la superficie de los alimentos en condiciones de humedad, temperatura, aire y nutrientes. Algunos son muy perjudiciales, como los hongos de algunos cereales, ya que forman las llamadas micotoxinas. Otros son hongos útiles, por ejemplo, los que se utilizan en la producción de alimentos como el queso. En cuanto a las levaduras, muchas son de gran interés en la industria, porque, por ejemplo, las que se utilizan en la industria de los farináceos. Otro tipo de peligros biológicos son los virus. Los virus solo pueden reproducirse en células de otros organismos. Son genes recubiertos de proteínas. Son vehiculizados en el agua, algunos productos de la pesca y vegetales, y no se reproducen en los alimentos. Ejemplos de virus: el virus de la hepatitis A y el virus Norwalk, responsable de producir muchas gastroenteritis. Los parásitos necesitan un huésped para sobrevivir. Pueden ser microscópicos o algunos pueden verse a simple vista. Ejemplos de parásitos son la Trichinella spiralis, que es la responsable de producir la enfermedad conocida como triquinosis, endémica en nuestro país, los anisáquidos, parásitos presentes en algunos pescados, y las giardas. ¿A qué llamamos riesgo en seguridad alimentaria? Es la probabilidad de que aparezca algún peligro, ya sea biológico, químico o físico, en combinación con la severidad del daño que puede causar al consumidor. Hay alimentos que son de alto riesgo, son los que tienen alto contenido proteico, alto porcentaje de humedad y un pH alcalino. Ejemplos: las carnes crudas, rojas y blancas, carnes cocidas, rojas y blancas, los huevos y productos de huevo, pescados y mariscos, leche y productos lácteos, papas y arroz cocidos. Alimentos de bajo riesgo son los que tienen bajo porcentaje de humedad y un pH ácido, como por ejemplo pan, galletitas, cereales, snacks, azúcar, sal, encurtidos y harinas. Los alimentos de alto riesgo son los que más cuidados requieren a la hora de su producción y hasta que lleguen al consumidor, y son a los que más atención deben prestar las autoridades sanitarias. ¿Cuál es el rol de las autoridades sanitarias? Las acciones de las autoridades sanitarias de control, tanto nacionales, jurisdiccionales como municipales, no solo consisten en verificar el cumplimiento de la normativa, sino también orientar a los elaboradores en sus procesos para que los alimentos sean seguros y establecer estrategias de capacitación y difusión para los consumidores. Terminamos así con los contenidos correspondientes al módulo 1.